Nuestra serie se titula ¿Estás saliendo con alguien? Pero no es solo para personas que estén en ese momento. Hoy vamos a iniciar, y el título de hoy es ¿por qué la mayoría de los matrimonios no funcionan? Es la realidad del día de hoy. ¿Por qué no funcionan? Una pregunta pequeña encuesta. ¿Cuántos creen que el matrimonio, cuando es una bendición, es una bendición? Cuando es una bendición, es una bendición. Bueno, en la siguiente pregunta, si no les pido que levanten la mano. ¿Cuántos creen que cuando es una maldición, es una maldición? Es así. Es una bendición, pero a veces puede ser la experiencia más compleja y difícil, la relación más compleja y difícil de llevar. Proverbios habla al respecto de esto. Dice Proverbios 18:22, quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. ¿Cierto? Amén, eso, amén. Pero también hace algunas advertencias el libro de Proverbios. Proverbios 27:15 dice algo así que no pasa en los hogares de la colina. La mujer pendenciera es gotera constante en un día lluvioso. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Bueno. Oiga, quiero mencionar, eso lo dice la palabra del Señor. Y no encontré nada del hombre. ¿Hombre? Sí. Ah, bueno, no, mentiras. Ustedes pueden buscar Primera de Juan pp 4:8, donde dice, es mejor tener un cálculo renal que casarse con un hombre que es un tonto, egocéntrico y narcisista. Amén, eso. Bueno, Primera de Juan pp 4:8, no se molesten en buscarlo. Pero, ¿quién es Pepe? Dígale. El pastor pirata, es la última moda. Muy bien. El matrimonio es una bendición, pero a veces no lo es. Quiero hacer algunas aclaraciones que van para toda esta serie. Muy importante. Este no es una serie solo para personas casadas. Es para todos. No es una serie que pretende establecer juicio a nadie. Sí vamos a hablar de principios bíblicos con respecto a las relaciones, pero no tenemos, ni la iglesia ni el Señor tiene una actitud de juicio, pero a veces hay que hablar cosas y señalar dificultades. Entonces no es con una actitud de juicio. En la iglesia ni en la palabra de Dios se muestra que las personas casadas son mejores que las que están solteras. No, eso no, la vida espiritual va más allá de eso. Entonces, también quiero anotar que aquellos que de pronto no están, que están solteros o que están saliendo con alguien o lo que sea, pues buscamos es que todas nuestras relaciones realmente honren al Señor. Y como dije en la oración, en medio de la institución más atacada, afectada, de todo tipo de problemas, tú y yo nos debemos de convertir en luz con respecto a las relaciones. Vamos a decir cosas que dicen, uy, no, eso no es posible. Sí, sí es posible. Hoy cantamos de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede transformar cualquier relación, aún en el matrimonio, con todas las dificultades que se pueden presentar. Por lo tanto, lo tomamos con una óptica optimista de esperanza que el Espíritu Santo sí nos puede transformar. ¿Qué es el matrimonio? Antes tal vez de decir qué es el matrimonio,
Como miras tú el matrimonio, el concepto que tienes del matrimonio determina, estés casado o no estés casado, cómo manejas las relaciones o cómo te acercas a otro ser humano. Es muy interesante. Estés soltero o casado, el concepto que tú tengas acerca del matrimonio determina cómo nos acercamos a otras personas. ¿Qué es el matrimonio? Pues algunos lo definen y lo vemos socialmente como un contrato entre dos adultos, ¿cierto? Un contrato entre dos adultos. Y entonces vienen las personas ante el juez, el pastor, el notario, y en fin. ¿Cómo lo define Jesús? Jesús habla de matrimonio y va al segundo capítulo de la Biblia, a Génesis 2, para definirlo. Mateo 19, del 4 al 6, dice: ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio, como normalmente se está viendo, es como un contrato. El problema de los contratos es, los contratos median la desconfianza. Sí, los contratos están hechos para solucionar los problemas de desconfianza. Para eso son. Si tú haces una obra en la casa y contratas un pintor, pues haces un contrato para proteger tus derechos y para también limitar tus responsabilidades. Si se cumple el contrato, funciona. Si no se cumple, entonces no funciona. Si el matrimonio es solo un contrato, un acto allí en un papel donde se establecen unas responsabilidades jurídicas, si es solamente eso, con razón hay personas que piensan y dicen: no, pero ¿para qué ese papel? ¿Para qué molestarse en eso? Hay muchas personas que dicen: no, yo no necesito eso. Simplemente empecemos a vivir en pareja. Y como algunos dicen, pues hasta resulta bien conveniente. Un caballero y una dama se ponen de acuerdo y dicen: oiga, ¿por qué no nos vamos a vivir los dos? Ahí como que nos entendemos. Además es muy ventajoso porque miren, la cuenta del Netflix a mitad. El internet, pues eso a mitad, le pagamos el apartamento, sale más barato lo de los alimentos, nos ayudamos, es una cosa que puede ser tremendamente ventajosa, ¿cierto? Ilusos, cuando empiezan a pensar que eso se va a determinar simplemente por un contrato. El caso Consuelo y yo ya llevamos buen tiempo, nos casamos por a comienzos de los 90. ¿Saben que desde los 90 hasta la fecha de hoy han cambiado mucho los hábitos de matrimonio? El porcentaje de personas que en el día de hoy, desde esa fecha que yo me casé, hasta el día de hoy, de personas que, como se dice en el día de hoy, cohabitan, se ha duplicado. Se ha duplicado. Esto es la realidad del día de hoy, esto no es. Es más, como dice ahí en su gráfica, las estadísticas preguntando a los jóvenes adolescentes post pandemia, 70% de ellos piensan que pues eso es lo que quieren para su vida futura. Eso de casarse, de matrimonio. El 70%, independiente si son creyentes o no creyentes, están
ahí. Consideran y se ven el matrimonio como aquí nos dividimos los gastos, las responsabilidades y todo funciona de maravilla, ¿cierto? Hasta que vienen las dificultades. Porque también estudios, y no son estudios cristianos, muestran que las relaciones de solo cohabitación tienen más dificultad para establecerse con el tiempo. Porque cuando vienen las presiones, las dificultades que ocurren en la vida normalmente, ahí es cuando dice, no, listo, cada uno coge por su lado. Y bueno, a veces en el día de hoy se pretende decir, claro, es que preferimos, si no hay, ¿cómo es que dicen? Si ya no hay amor, pues entonces eso ya no, somos adultos responsables. Y dices, bueno, cada uno establecemos lo que nos tocó y nos dividimos. ¿Saben qué es lo que a estas parejas que cohabitan les está costando más trabajo ponerse de acuerdo quién se queda con qué? Inclusive no son los hijos. La mascota. Ha sido lo más difícil. Es la realidad del día de hoy. Las parejas el día de hoy están discutiendo más cuando tienen hijos, no tanto quién se queda con los hijos, sino y ahora quién se queda con el gatico. Es lo que está viviendo la realidad de hoy. Y hay, claro, toda esa serie de modalidades de cohabitación en el día de hoy que parecen muy cómodas. Y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades familiares, influencias sobre familias. Estamos hablando de eso porque creo que tenemos que dar otra voz, decir otras posibilidades. Por ejemplo, está muy de moda ahora, ya sobre todo si tienen ya son profesionales y todo eso, que cada uno saca su apartamento, entonces él va y está algunos días en la casa de ella, ¿no? En el apartamento de ella, y tienen su ropa allá y tal, ¿cierto? Parece muy adecuado y muy, sí, de pronto, no, sabe, este fin de semana queremos un poquito de espacio y algo todavía más patológico se da, sobre todo en Colombia. Hay personas que hacen eso, que digamos, él va al apartamento de ella y el resto de la semana está en la casa de sus padres. Hasta allá. Hasta allá hemos llegado. Claro, si el matrimonio es solamente un contrato de conveniencia para compartir la vida con alguien que está bien, que queremos. Con razón hay tantas dificultades. Y esto es muy importante, estés casado o no, porque el concepto que tengas del matrimonio determina cómo te relacionas con otras personas. Con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, depende de ese concepto que tengas del matrimonio. Es porque a veces las personas dicen, no, es que no importa, si no funciona, yo no estoy para casarme. No, pero es que precisamente ahí ya hay un concepto que va a determinar tus relaciones, aunque no sean la parte de pareja. Pero este pasaje que acabamos de leer, que el Señor Jesús dice, ojo, Génesis 2:24, ¿recuerdan? El pasaje de que el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer. Está hablando de un pacto. Para el creyente, el matrimonio es más que un contrato, es un pacto. Los contratos se basan en las desconfianza, para mediar la desconfianza y que ninguno salga afectado. Los pactos se hacen para comprometerse. Ahí el centro es el compromiso, no la desconfianza. El compromiso. Por eso la palabra pacto en la experiencia cristiana es central. El pacto del Señor con su pueblo. La palabra hebrea para pacto es la palabra berid,
que significa en un pacto hay un sacrificio y hay un derramamiento de sangre. Esto es importante. Los pactos del Antiguo Testamento, hay muchos, generalmente sacrificaban un animal, lo dividían en dos, los sacerdotes o quienes oficiaban ese pacto pasaban en medio de este animal sacrificado donde había sangre, pasaban 7 veces para determinar el pacto. Eso implicaba, y quería decir, que era tan sagrado ese compromiso que había en ese momento, que si alguno incumplía, lo que le pasaba a ese animal, le pasaría a aquella persona que incumpliera. La seriedad de un pacto. Varias de las exposiciones aquí, yo estoy diciendo que son para 13 años para arriba. Porque vamos a hablar de algunas cosas. Ahora, lo que vamos a decir los pelados hasta de 6 años ya en los colegios, eso no, ¿cierto? Pero quiero mencionar, si ustedes estudian el concepto de pacto de las bodas hebreas, es muy interesante. Exclusive lo llevan a la boda, al momento del matrimonio, que es bien diferente al nuestro. Recuerda que se reúnen la familia, los amigos, una fiesta de una semana. En determinado momento, cuando van a hacer el compromiso, el novio y la novia, quien oficia el rabino, esto estoy hablando del pacto en el Antiguo Testamento, ya las bodas hebreas no son así. En determinado momento, una vez que se pronuncian los votos, los novios van a una cámara nupcial muy arreglada, muy especialmente, así como ellos se han arreglado. Y mientras la gente, esto yo no sé cómo lo hace, pero debe ser como incómodo, pero mientras la gente está en tremenda fiesta, ellos están en la consumación del matrimonio. ¿Sí? Entonces ahí están y siguen y ellos van allá a su cámara nupcial. En determinado momento, como la fiesta sigue, al día siguiente sacan unas telas de lino blanquísimo que han colocado en la cama nupcial para mostrar la señal que ha habido una consumación de ese pacto. Que a propósito, en su origen, los que tenían que llegar vírgenes al matrimonio eran los dos. No es solo la novia, los dos. Y mostraban ese paño indicando que había esa consumación, que había ese pacto entre los dos. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Hablemos un poquito, ya que mencionamos el tema, porque está relacionado con el matrimonio. Hablemos un poquito de sexo. Un estudio, hay muchos estudios de esto, hay varios que son más respetados. Un estudio con un gran número de casos indica que el hombre, nosotros pensamos aproximadamente en sexo unas 19 veces al día. ¿Cómo que terrible? ¿Cómo que terrible? No. Les quiero comentar. Hay estudios, eso los deseché porque me parece ya que están fuera de... Porque no son estudios tan serios. Hay estudios que dicen que más o menos en un minuto... Y es que pensamos como 20 veces. No, tampoco eso ya, no llega allá. Bueno, y las mujeres piensan más o menos, el hombre dice que unos 19 veces al día, la mujer 10 veces. Entonces ahí yo veo, no... Pero ¿saben cuánto? En la comida.
¿Saben cuántas veces piensa la mujer en la comida al día? 15 veces. Lo cual yo llego a la conclusión que los hombres piensan más en el sexo que las mujeres piensan en la comida. Ahí por sí ya uno nota y dice, uy, entonces, ¿cómo equilibramos eso? ¿Cómo se expresa ese pensamiento, esa realidad de los seres humanos, hombres y mujeres, en una cultura de tanto quebranto sexual? En una cultura donde el área más afectada del comportamiento humano, es que no hemos analizado eso, es el comportamiento sexual. ¿Cómo se vive? En integridad sexual en una cultura como esta. Porque también el concepto que tenemos del matrimonio determina el concepto acerca del sexo. Para el cristiano, el matrimonio es un pacto es sagrado. Dios está ahí. Y el sexo se da en medio de ese pacto. Cualquier expresión de esa sexualidad fuera del matrimonio, y esto sí suena y dice, es pecado. Eso miren, no le pongamos los estándares para la vida sexual que quiere el Señor para el ser humano son mucho más altos de lo que la sociedad del día de hoy establece. Muchísimo más altos. Por ejemplo, veamos qué dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es sumamente delicado esto. ¿Cuál es el parámetro? Efesios 5, verso 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Qué hacemos frente a esto? Algunos dicen, en una cultura del sexo prematrimonial, en una cultura de los chistes de doble sentido, en una cultura donde se engaña en todas las citas, donde se estimula la lujuria del ser humano constantemente. Es ahí donde algunas personas dicen, no, es que eso no es realista. Y algunos dicen, con razón, es que los cristianos están en contra del sexo. No. Nuestro Dios, ¿saben qué? Nuestro Dios creó el sexo y las relaciones sexuales, pero estableció un marco para el desarrollo de esas relaciones a plenitud, que es el matrimonio. Así es. Pero ¿qué fue? Algunos dicen, no, pues ese es el discurso de todas las iglesias. Quiero decir que es cierto, a veces las iglesias presentamos al aspecto de las relaciones sexuales como algo negativo. Y no lo es. Dios es un Dios que creó y busca la expresión que el ser humano lo tenga en medio del matrimonio. Dos pasajes que voy a mencionar, dos de muchos que hay. Veamos el siguiente pasaje que habla de lo que Dios
piensa en el matrimonio. Proverbios dice, está en Proverbios, capítulo 5, 19. Hablando de la esposa, dice, es una gacela amorosa, es una sierva encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ay, yo pensé que no iba a poder. ¡Wow! Sí. Y dicen, uy. Pero no es sino que leerse Cantares. Que algunos dicen, uy, ese libro, uy, yo no, pase rápido de ahí. Lo que en muchos de los cantos, esto es una serie de cantos y poemas de él a ella, de unos novios, en el romance, en el matrimonio, luego después en la vida de casados. Ya en la vida de casados dice Cantar de los Cantares 7:8. Me dije, el esposo a la esposa, me subiré a la palmera de sus racimos, me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzanas. En hebreo, esto quiere decir, no, esto es muy fuerte. A buen entendedor, pocas palabras. No nos metamos en esas, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios que ve con alegría, con bondad la expresión de las relaciones sexuales, pero en la vida matrimonial. Pero obviamente algunos dicen, ay, sí, pero pues, te tocará estar metido en la iglesia. Miren, hay varias cosas que quisiera mencionar frente a esto. Dice, no, eso sería por allá en la época de quién sabe cuándo. Unos datos estadísticos en el día de hoy. Los jóvenes, cuando empiezan su relación sexual antes del matrimonio, entre más jóvenes empiezan sus relaciones sexuales antes del matrimonio, lo han medido, hay estudios que han medido toda la vida de una persona, más temprano dejan de tener relaciones sexuales que el resto de la población. Es decir, eso ni a los 50 llegan. Porque entre otras cosas, eso de la cultura del día de hoy, que les parece lo más bella expresión, lo más maravilloso y sublime, el sexo de los jóvenes. Uy, pero mis papás no pueden hacer esas cochinadas. Esa es la mentalidad del día de hoy. Pero los pelados entre más lejos, más pronto van a estar afectados. Pero las estadísticas al respecto es, en el día de hoy, como ninguna otra época en la historia, las personas están teniendo, pongan atención, no parece que no, menos relaciones sexuales en el día de hoy. Debo aclarar, normales, porque eso hay de todo. Pero el común de las personas, pues, por ejemplo, 1960, parejas independientes si son en matrimonio o no, después de los 40 años, 1 a 2 relaciones sexuales al mes, en esa época. En el día de hoy, a veces 1 o 2 cada 6 meses. En las parejas estables. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la revolución sexual?
En el día de hoy, las personas aquí en Colombia, los jóvenes entre 20 y 30 años, están teniendo, pues yo no sé cómo pues lo llaman así, más sexo virtual, así, que con una persona, de verdad. Presencial, sí. Estamos en la época de la virtualidad. Y creo, mis estimados amigos, que eso sí no hay como la presencialidad. ¿Cierto? Nuestro Dios no es un Dios que ve el sexo como algo negativo. Vivimos en una cultura donde va en contra de estos principios, lo sé. Nuestro Dios ha creado al ser humano para que exprese plenamente su sexualidad en el matrimonio. Es como una protección, es para mejorar toda la comunicación, en fin. Nuevamente, más estadística. Los terapeutas sexuales están haciendo su agosto en el día de hoy. Hace 20 años, las personas que asistían a su terapia sexual eran generalmente mayores de 40. En el día de hoy son mayores de 25. Ahí está teniendo un gran problema. Una persona decía cuando anunciamos la serie, no, pues esto sí no es relevante para mí. Perdón. Es el mundo en que estamos ahí. Y tú y yo necesitamos, por ejemplo, hoy y en un mes estamos hablando de los padres, de las madres, tenemos que criar. ¿Qué responsabilidad tenemos para que ellos tengan un adecuado concepto del matrimonio? Qué tremenda responsabilidad. Tenemos, porque allá afuera les están enseñando y practicando todo lo contrario. ¿Dónde estás hoy? Miren, no se es más espiritual por estar casado, ni es no. Pero tampoco le echen la culpa al Señor y a la iglesia de sus dificultades de relaciones. ¿Por qué? Porque nuevamente, en el día de hoy, cada vez hay menos en el mundo, independiente del credo. Revisen las culturas orientales lo que están haciendo. Las personas están pudiendo encontrar, cada vez es más difícil encontrar pareja. Es una realidad. Cada vez está siendo más difícil encontrar. Estaba viendo un programa de televisión alemana y hacía un documental de la sociedad china, donde hay una especie como de guarderías para jóvenes de entre 25 y 35 para ver si se conocen, si algo surge ahí. En fin, hay cada dificultad. Vivimos en una sociedad donde cada vez es más difícil. Eso no es problema de la fe. Y en 8 días vamos a hablar de qué requisitos o qué debemos desarrollar en nuestra personalidad para poder tener un matrimonio exitoso. Porque desde ya, eso es en 8 días, pero desde allá les avanzo una cosita. Porque no nos casamos con la persona que queremos, con el tipo de persona que nos gustaría. Nos casamos con el tipo de persona que se parece a lo que somos. Y esto suena fuerte, pero es así.
No nos casamos con nuestro ideal, nos casamos con quien somos. ¿No han visto eso? Buscamos lo que a la persona en el fondo refleja lo que somos. Si queremos tener una buena vida de pareja, tenemos que buscar desarrollarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos en medio de esto? En la vida cristiana y en esta área de las relaciones, todos hemos pecado, todos tenemos dificultades, pero vivimos o tenemos un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Gracias a Dios por eso. Él sí puede restaurar, tal vez es el único que puede restaurar esa pureza. Nuestro Dios sí es un Dios que puede hacer a las personas, nos puede hacer puros por la presencia de Jesús y de su Santo Espíritu. No se trata de juzgar a otros, de decir, no, pues yo ya qué, yo ya me equivoco. Todos seguramente nos hemos equivocado. Aún estando en una relación de matrimonio, vamos a ver varias cosas que no hacemos y que tenemos que desarrollar. Nos equivocamos, pero gracias al Señor que podemos arrepentirnos. Siempre es posible en Jesús recuperar la pureza. Eso es muy importante. Y somos llamados a educar, a hablar en familia. Yo hablaba de este tema con un matrimonio cristiano más o menos de la misma edad que Consuelo y yo. Y decían, pues también con hijos grandes como nosotros, decíamos, no, pues nosotros ya qué, pues ya, los chinos hacen lo que quieran. No. Primero, si somos casados, tenemos entonces que dar testimonio. Y si no, si somos solteros, también tenemos que dar y comportarnos honorablemente como solteros. Porque saben qué está ocurriendo y no ha pasado 10 años, donde las personas que salieron de la iglesia buscando una libertad sexual, no han pasado 10 años, están regresando para decir, a ver, tal vez yo puedo escuchar otra forma de vivir, puedo percibir otra forma de vivir. El problema es que a veces en las comunidades cristianas encuentran lo mismo. Ese es el problema. Y aquí no vale como dicen, no, es que no, cada uno debe respetar, un momentico, sí debemos respetar las elecciones individuales, pero tenemos que hablar de esto y enseñar esto y promover, porque el matrimonio no es solo un papel ahí, un acuerdo, un acto, es un pacto sagrado. Y nada va a solucionar los tremendos problemas y desafíos que tenemos todas las parejas, sino la presencia del Señor. Y también el desafío de vivir como soltero en el día de hoy. Es un desafío vivir como soltero en el día de hoy también. Es un desafío en el día de hoy estar saliendo con alguien o no. Mire, hemos llegado, y pues en esto debo ser. Tengo un amigo que es consejero cristiano de parejas y entonces a nosotros los padres llega y le dice, bueno, ay, mira, es que los muchachos, mira, es que eso no van a tener una familia. Y él, ¿sabe cómo empieza la consulta a los padres? Con mucho respeto. No, es que mi hijo por allá se novió. Y en el día de hoy, la realidad es que dice, ¿y es con una señorita o con un señorito? Sí. Ah, bueno.
No, pero bueno, no se va a casar por ninguna iglesia. Pero bueno, se quiere casar. Entonces uno ya dice, bueno. Cuando uno está hablando de esto a los jóvenes, por ahí está Miguel, y bueno, y los no tan jóvenes también le van a uno y le preguntan, bueno, estoy saliendo con alguien, ¿hasta dónde puedo llegar? Vean la pregunta, esa pregunta así es, ¿hasta dónde? Es la que hacen. No dicen qué es el pacto, dónde está el Señor, hasta dónde puedo llegar. Bueno, no sé qué le responde Miguel, pero yo le respondo, bien poquito. Eso, a duras penas la mano. Beso, tornillo, nada de eso. Porque la pregunta es siempre, ¿hasta dónde? Esa no es la pregunta. Porque si tratamos de eso, los límites hay que... Pero ¿cómo vamos a proteger a estos jóvenes? Hay que ayudarles. Papá, mamá, cuando le dicen, ¿para dónde va con la novia? Por ahí vamos. ¿Ustedes saben dónde terminan cuando dicen por ahí? Ahí. No, eso. Tenemos todo un desafío, que las relaciones se manejen de otra forma. No es una utopía. Jesús sí puede hacer eso. Probablemente cada uno de nosotros nos hemos equivocado mucho al respecto. Aquí no se trata de asumir posiciones de santurrones o algo así. No. Pero Jesús sí puede. La presencia del Espíritu Santo puede estar en medio de cualquier relación de pareja para ayudarnos en las dificultades. Y si estamos solteros, para llevar una soltería que agrade al Señor. Y si estamos saliendo con alguien, llevar esa relación que se va creciendo, ojalá hasta un matrimonio, también agradando al Señor. Es el desafío que tenemos en el día de hoy. Porque la propuesta que está ofreciendo el mundo allá afuera no está funcionando. No funciona. Un amigo pastor de una iglesia muy, muy grande dice, nosotros no debemos pelear, discriminar a la gente por sus comportamientos, sus decisiones. Debemos estar listos, porque en medio de tanto quebrantamiento que las personas están viviendo, algún día van a tocar la puerta de la iglesia de Jesús, o tal vez no de la iglesia de Jesús, que sobre todo la iglesia hay tanta distancia, pero sí de tu familia, de mi familia, para encontrar alguna respuesta, una forma diferente de vivir nuestras relaciones de pareja. Termino con lo que mencioné, porque el concepto, independiente de tu estado civil, el concepto que tenemos del matrimonio determina cómo nos relacionamos con otros. Vamos a orar. Y que el Señor nos permita ir construyendo, porque es esto, ir cambiando nuestra forma de pensar, construyendo toda una práctica, una vivencia de nuestra vida de relaciones muy diferente. Muy bien, oremos. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por nuestras relaciones. Señor, gracias por ser el Dios de las segundas oportunidades, terceras, etc. El Dios que mira nuestros valores a veces tan afectados por el mundo con misericordia, Señor.
Señor, rogamos que tú afirmes en nuestra vida, en nuestra práctica, esos conceptos de ese matrimonio, esa relación de pareja como algo es un pacto donde lo central es el compromiso, Señor. Donde lo central en ese pacto también es el respeto. Señor, ayúdanos en un mundo donde en medio de tantas dificultades emocionales, tantas dificultades para relacionarnos, podamos no juzgar, sino más bien modelar, acoger y ver cómo tu Santo Espíritu hace esos procesos de cambio, porque solo el Espíritu Santo puede traer pureza a nuestro corazón. Señor, bendice a cada persona en su estado civil actual. Señor, bendice a los solteros, las solteras, que su vida honre al Señor. Bendice las parejas, que nuestra vida de pareja también te honre a ti, en medio de tanta agresión, de tantas dificultades. Señor, también bendice y ayúdanos a mantenernos firmes en medio de esos pactos y que tu amor sane tantas heridas que se hacen en medio de las parejas. Señor, aquellos que están saliendo, que están formando una relación, te pido también que tú los orientes, los guíes y que puedan, Señor, honrarte a ti también en esos tiempos donde es más importante ser como tú que buscar la persona idónea. Te rogamos eso. Transforma y ayúdanos a acoger y a sanar a aquellos que están sufriendo en medio de tantas decisiones equivocadas propias y de otros. Señor, gracias. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, estamos en un tiempo también queremos reconocer y orar también por las mamás en esa tremenda tarea. Cuán valientes es en el día de hoy todas ustedes ser mamás, mamás creyentes en el día de hoy. Que el Señor las bendiga. El grupo de alabanza tiene una canción especial para ustedes. Y vamos también a orar. Las que
buenos días para todos y para las mamás especialmente. Hoy es un día donde sé que muchas celebran, otros que es un momento de pronto agridulce, porque los hijos no están en casa por diferentes circunstancias, pero como decía la canción, es un regalo el ser mamá, es un regalo del Señor. Nosotros en última instancia podemos planear o no, pero quien decide en última instancia los hijos es el Señor, es así. Entonces quisiera que oráramos por las mamás que se encuentran aquí presentes, seguramente también en casa, pedirles por favor si se pueden poner de pie las que son mamás. Uno nunca se gradúa de eso, ¿verdad? No deja de ser mamá. Entonces, aquellos de ustedes que están cerquita a una mamá, si se pueden acercar, darle un abracito, vamos a orar por ellas, que ninguna quede sola, por favor. Vamos a orar por ellas, cada una en sus desafíos, en sus momentos de vida, y agradecerle al Señor por regalarnos tantas mamás en nuestra comunidad. Oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias, porque una de las imágenes que se usa en la Biblia respecto a ti es que eres como una madre. Cuando te acercaste a ver al pueblo sufriendo, dijiste que eras como una gallina que estaba esperando recibir a sus polluelos entre sus alas. Tú eres un Dios que entiende perfectamente y manifiesta perfectamente su corazón en una madre, Señor. Por eso te damos gracias por todas las mamás que están aquí presentes, Señor. Tú conoces sus desafíos, sus retos, sus dolores. Esos dolores que en muchas ocasiones guardan en silencio por proteger a otros. Ministra, Señor, paz en su corazón, restauración en sus relaciones, Señor. Si hay gozo y alegría, Señor, que ese gozo y alegría se siga multiplicando, Señor, viendo a sus hijos crecer, alcanzar proyectos, seguir adelante en la vida, Señor. Cada una con sus retos y desafíos en salud, económicos, relacionales, Señor. Oro para que, por favor, tú les des una certeza en su corazón, y es que tú estás con ellas, acompañándolos en esta tarea, Señor. Gracias porque tú eres nuestro referente para absolutamente todo, incluyendo la maternidad, Señor. Y te damos gracias por cada una de las mamás aquí presentes, cada una de las que está en casa. Pedimos que las sigas bendiciendo, Señor, y te doy muchas gracias porque la iglesia cuenta con ellas, Señor. Bendícelas, guárdalas, multiplícales tanto amor que han dado durante tantos años, Señor, y que en tu misericordia ellas puedan seguir viendo con alegría cómo sus hijos siguen tu camino, Señor, que yo sé que es la oración más importante de su corazón, y sobre todas las cosas, Señor, ellas siguen viendo tu plan y tu propósito desarrollado en sus vidas. Señor, te damos gracias por este día que hoy celebramos y pedimos que nos permitas seguir celebrando en familia, en casa, donde quiera que vayamos. Gracias por este tiempo, pedimos que nos lleves con bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Feliz día, mamás, que el Señor las bendiga. En 8 días nos vemos. Bendiciones.